Bienvenidos al canal Ecos del Miedo. Ahora los guiaré por un mundo de oscuridad, brujas y criaturas desconocidas. Espero que esto les ayude a desconectarse de la rutina diaria y a relajarse. Para que nada los distraiga visualmente, dejaremos la pantalla en negro y permitiremos que la imaginación vuele. Antes de comenzar, escriban desde dónde nos están escuchando y qué hora es en su país. Ahora, comenzamos. ¿Puede un día ordinario convertirse en el principio del fin? Esa idea giraba en mi mente mientras me detenía frente a una antigua casa abandonada en las afueras de la ciudad. Parecía que el tiempo no había dejado huella en ella. Las vigas de madera crujían con el viento y las ventanas cubiertas de polvo permanecían en silencio, como guardianes de secretos olvidados. Sentía que había algo extraño en este lugar. Me llamo Oliver. Siempre he sido curioso, pero hoy esa necesidad de descubrir algo nuevo me empujó al límite. Una voz interna me advertía: no entres, pero no podía resistir. En los últimos días había escuchado cosas extrañas sobre esta zona. Desapariciones, ruidos inusuales que resonaban por la noche. Nadie quería hablar de ello. ¿Por qué era tan importante para mí conocer la verdad? Al cruzar el umbral, una extraña calma me envolvió. No solo ahogaba los sonidos, sino que parecía absorber todo a su alrededor. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón que latía como loco. No solo había venido en busca de respuestas, había venido a encontrar una parte de mí mismo. Empecé a mirar a mi alrededor. Las paredes estaban cubiertas de pintura desconchada, que alguna vez fue de un amarillo brillante. En el suelo yacían restos de muebles, fragmentos que en otro tiempo podrían haber recordado un hogar acogedor. Pero ahora, este lugar parecía advertirme: no te acerques. Y entonces lo escuché. Un ligero susurro, al principio apenas perceptible, pero que se hacía cada vez más claro con cada paso. Me detuve, escuchando. Era como si alguien respirara. La sensación de ansiedad comenzó a invadirme. No podía creer que simplemente lo estuviera imaginando. Pero, ¿cómo podía ser posible? ¿Quién podría estar aquí? Luchaba con esa pregunta, pero la respuesta seguía siendo un misterio. Intenté concentrarme. Mi objetivo era encontrar alguna evidencia de lo que había sucedido en este lugar. Paso a paso avanzaba, observando los detalles que rodeaban el lugar. El aire se sentía denso, como si cada molécula estuviera cargada de secretos oscuros. Avancé con cautela, cada paso resonando en el silencio que me rodeaba. La casa parecía estar viva, susurrando historias olvidadas a través de las paredes. Miré hacia el pasillo al fondo, donde la luz apenas penetraba. ¿Qué podía haber allí? De repente, un olor extraño me golpeó. Era un tufo a humedad y descomposición, una mezcla nauseabunda que me hizo arrugar la nariz. Este lugar, que en un principio me parecía fascinante, comenzó a transformarse en algo inquietante. Cada sombra parecía cobrar vida. Cada ruido resonaba como un grito en la noche. Me asomé a una habitación a la izquierda. El aire era más frío y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La habitación estaba llena de muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas que aguardaban ser liberados. Levanté una esquina de una sábana y encontré un viejo sillón polvoriento y desgastado. Justo al lado, un espejo roto reflejaba fragmentos de mi imagen, distorsionada y aterradora.
Al girar, escuché un ruido más fuerte, un golpe sordo. Mi corazón se detuvo por un instante. Tal vez solo sea el viento, pensé, aunque la lógica no podía disipar la creciente inquietud en mi interior. Con cada paso, la sensación de ser observado se hacía más intensa. Decidí avanzar hacia el fondo del pasillo, donde la luz se desvanecía en la umbra. Mientras me acercaba, noté que los sonidos de la casa se transformaban. El leve susurro de la brisa se convertía en murmullos apagados. ¿Qué está pasando aquí?, me pregunté con un nudo en el estómago. Podía ser mi mente jugándome una mala pasada, pero el miedo ya había hecho su nido en mi mente. Finalmente, llegué a una puerta entreabierta. La empujé suavemente y lo que vi me heló la sangre. La habitación estaba repleta de recortes de periódicos, fotos y anotaciones desordenadas. Todo giraba en torno a casos de desapariciones. Un mapa de la ciudad adornaba la pared, con marcas rojas que señalaban lugares. Cada marca parecía un grito mudo, una súplica por ser escuchada. ¿Quién había hecho todo esto? La atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Miré hacia atrás, como si esperara ver a alguien detrás de mí, pero solo había sombras danzando en la penumbra. Entonces, un sonido que había estado oculto detrás de mis pensamientos se hizo más claro. Pasos. No eran los míos. Eran pasos lentos y pesados que se acercaban. No, grité en mi mente, pero mis piernas parecían haberse quedado pegadas al suelo. La habitación se oscurecía a mi alrededor y el aire se volvió más frío. La mezcla de miedo y curiosidad se tornó en pura adrenalina. Necesitaba salir de allí, pero el sonido se hacía cada vez más fuerte, como un tambor que marcaba el ritmo de un destino aterrador. Con un último vistazo a la habitación, giré y corrí por el pasillo, mis pasos resonando en la madera desgastada. El corazón me latía con fuerza mientras buscaba la salida. La casa, que antes me parecía un laberinto de secretos, se había convertido en una morada de sombras que acechaban en cada esquina. La única certeza era que algo me seguía, algo que quizás nunca debería haber encontrado. Corría con la respiración entrecortada. El eco de mis pasos resonaba en el pasillo, como un tambor en una noche sin luna. Cada giro y cada esquina representaban un nuevo desafío, y la sensación de ser perseguido me empujaba a acelerar. ¿Qué era eso que se acercaba? La duda se convertía en pánico, y mis pensamientos se volvían cada vez más caóticos. Al girar en una esquina, casi me estrellé contra una puerta cerrada. Sin pensarlo, la empujé con todas mis fuerzas y entré. La habitación era pequeña, iluminada por un rayo de luz que se filtraba a través de una rendija en la ventana. Pero, a pesar de la luz, la atmósfera era opresiva, como si la oscuridad misma intentara arrastrarme hacia abajo. Las paredes estaban cubiertas de manchas que parecían formas indistintas, como si alguien hubiera intentado dibujar algo en el yeso desgastado. Miré más de cerca y me di cuenta de que eran figuras de personas distorsionadas y aterrorizadas. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso eran las víctimas de las desapariciones? Mientras exploraba la habitación, escuché un crujido detrás de mí. Me volví rápidamente y vi una sombra moverse al borde de la luz. El corazón me latía con fuerza. No puede ser real, me decía a mí mismo.
pero mi instinto de supervivencia me gritaba que debía encontrar una salida. En el rincón de la habitación noté una puerta más pequeña. Decidí que no tenía otra opción. Me dirigí hacia ella, con la mano temblando mientras giraba el picaporte. La puerta se abrió con un chirrido ominoso, revelando una escalera oscura que descendía hacia lo desconocido. Con cada paso hacia abajo, la luz se desvanecía más y más, dejando solo la penumbra. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado, cargado de un olor a descomposición. Sentí una presión en el pecho, como si el mismo lugar estuviera tratando de sofocarme. Finalmente, llegué a un nivel inferior. Las paredes eran de ladrillo expuesto y el suelo estaba cubierto de escombros. En el centro de la sala había una mesa de madera vieja y sobre ella objetos que parecían estar allí desde hacía décadas. Un reloj detenido, una muñeca rota y un diario desgastado. Sin pensarlo, me acerqué al diario, sintiendo que era la clave para entender lo que estaba sucediendo. Abrí el diario con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, llenas de anotaciones apresuradas. La escritura hablaba de una comunidad secreta, de rituales oscuros y sacrificios. Cada palabra me llenaba de terror, pero no podía dejar de leer. Los que no son vistos, los que son olvidados, decía una frase. Debemos alimentarlos para mantener el equilibrio. Un ruido sordo interrumpió mis pensamientos. Alguien estaba en la parte superior de la escalera. El miedo se apoderó de mí y cerré el diario de golpe. Pero sabía que no podía quedarme allí. Las sombras se acercaban y con ellas la certeza de que había algo aterrador que no quería que yo descubriera. Salí corriendo de la habitación, mis pies moviéndose casi sin pensar. Regresé a la escalera, pero al mirar hacia arriba vi una figura borrosa que se asomaba. El rostro era indistinguible, pero la presencia era inquietante. No podía quedarme ahí. Mi vida dependía de ello. Al llegar al pasillo, escuché un susurro, como un eco resonando en mi mente. No te vayas, no aún. Era como si la casa misma intentara retenerme, pero no podía permitir que me atrapara. Avancé rápidamente, sintiendo que el tiempo se me escapaba. Cada segundo contaba. La salida estaba cerca, pero a medida que corría, la sombra me seguía, acechando en cada esquina, haciéndome dudar de la realidad. ¿Era realmente un ser humano o algo más? La línea entre la locura y la verdad se desdibujaba, y mi mente luchaba por aferrarse a la lógica mientras el terror se apoderaba de mí. El pánico corría por mis venas, mientras me lanzaba a través del oscuro pasillo, con la luz parpadeante de la casa, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida. Cada crujido bajo mis pies era un recordatorio aterrador de que la casa no solo era un lugar, sino un ser que respiraba, una entidad que se alimentaba de mis miedos. Sentía el aliento de la figura detrás de mí, frío y amenazante, cada vez más cerca. Al llegar a una puerta, la empujé con todas mis fuerzas y caí al otro lado. La habitación era más pequeña, pero al menos estaba iluminada por una ventana cubierta de polvo. El aire era más fresco, aquí, aunque aún cargaba un olor a humedad y descomposición. A mi alrededor había estanterías llenas de libros antiguos, algunos cubiertos de telarañas, otros desgastados por el tiempo. ¿Qué secretos guardaban esas páginas? Sin detenerme a pensar,
Busqué un objeto que pudiera usar como arma. Mis dedos se posaron sobre un pesado candelabro de hierro. Con el corazón latiendo con fuerza, lo levanté, preparado para cualquier cosa que pudiera surgir de la penumbra. Mientras tanto, el susurro se volvía más claro. No huyas, no puedes escapar. No podía concentrarme en eso. Miré hacia la puerta por donde había venido, con la sensación de que algo o alguien me observaba. Decidí que no podía quedarme quieto. Tenía que encontrar una salida. Me dirigí hacia la ventana, un último recurso. Al acercarme, noté que la ventana estaba bloqueada con tablones, pero la desesperación a menudo impulsa a hacer lo impensable. Comencé a golpear los tablones con el candelabro. La madera astillaba con cada golpe. En el fondo, sabía que el tiempo se me estaba acabando y el sonido del candelabro resonaba como un eco de mi ansiedad. Finalmente, un tablón se rompió y con un último esfuerzo logré abrir un pequeño espacio. Me agaché y traté de mirar hacia afuera. La caída no parecía demasiado alta, pero el patio estaba cubierto de maleza y sombras que se movían lentamente. Era mi única oportunidad. Antes de saltar, escuché un ruido detrás de mí. Era un sonido sibilante, casi como un susurro, pero lleno de rabia. «¡No te vayas!», gritó la voz, y el terror me paralizó por un instante. Pero mi instinto de supervivencia tomó el control. Sin pensar en las consecuencias, me lancé hacia el exterior. Aterricé en el suelo con un golpe sordo, pero rápidamente me levanté. La maleza me arañó la piel, pero no me detuve. Corrí hacia la salida del patio, buscando una forma de escapar de esta pesadilla. Las sombras parecían seguirme, como si la casa no quisiera dejarme ir. El aire estaba cargado de una tensión palpable. No sabía si la figura me había seguido fuera o si había quedado atrapada en sus propios laberintos, pero no me atreví a mirar atrás. Cada paso que daba me llevaba más lejos de esa casa aterradora, aunque el eco de su oscuro secreto aún resonaba en mi mente. Al llegar a la puerta principal, la empujé con fuerza. Se abrió con un chirrido y caí hacia el exterior, una vez más sintiendo la luz del día sobre mi rostro. Pero la libertad era solo un espejismo. La sensación de ser observado no desaparecía. Giré para mirar hacia la casa y en ese instante vi una figura en la ventana del segundo piso. Era un rostro que no reconocía, pero su mirada parecía atravesarme. En ese momento entendí que había algo más en juego aquí, algo más grande que yo. La casa no solo albergaba secretos, parecía ser un ser que reclamaba a sus víctimas y ahora me había marcado a mí. Con un nudo en el estómago, comprendí que la pesadilla no había terminado. Había escapado físicamente, pero la amenaza seguía acechando. ¿Qué era lo que había dejado atrás? ¿Y qué pasaría ahora que había abierto esa puerta? Mientras me alejaba de la casa, una pregunta resonaba en mi mente. ¿Realmente había escapado? ¿O solo había despertado a algo que aún no comprendía? El aire fresco del exterior no podía borrar la sensación de terror que se había instalado en mi pecho. Cada paso parecía una lucha, como si el suelo quisiera atraparme de nuevo. Miré hacia atrás, temeroso de que la figura del segundo piso me estuviera siguiendo, pero la ventana estaba vacía. La oscuridad del interior
Devoraba cualquier indicio de vida. El camino que me llevaba de regreso a la ciudad era familiar, pero la calma que solía encontrar en él se había transformado en un constante nerviosismo. No podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Los recortes de periódico, el diario, los rituales, la idea de una comunidad secreta que había estado activa justo bajo mi nariz. Era inquietante. ¿Cuántas personas habían sido víctimas de esto? Y más importante aún, ¿quiénes eran los que estaban detrás de todo? Cada sonido a mi alrededor parecía amplificarse. El canto de los pájaros, el susurro del viento entre los árboles, el crujir de las hojas bajo mis pies. Todo se volvía una sinfonía de inquietud, una advertencia de que tal vez no estaba a salvo. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que alguien me observaba. Aceleré el paso, tratando de alejarme de la casa, pero una parte de mí sabía que esto no había terminado. Mientras atravesaba el parque, vi un grupo de personas reunidas. Sus rostros me eran familiares. Eran vecinos conocidos que solían saludarme, pero ahora parecían distantes, envueltos en un aire de conspiración. Me detuve, incapaz de avanzar. «Oliver», dijo una voz detrás de mí. Me giré para ver a Clara, una amiga de la infancia. Su expresión era de preocupación, y en sus ojos había algo que no podía descifrar. «¿Estás bien?», me preguntó, y aunque intentaba responder, las palabras me costaban. «No, no estoy bien», balbuceé, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «He estado en la casa. Hay algo muy malo allí». Clara me miró con incredulidad, pero había una chispa de reconocimiento en su mirada. «No deberías haber ido. La casa tiene una historia que muchos prefieren olvidar». Las palabras de Clara resonaron en mí y me invadió la curiosidad. «¿Qué historia? ¿Qué ha pasado allí?», pregunté, acercándome más. Clara se acercó más a mí y susurros llenaron el aire. «Es una historia de desapariciones, de personas que nunca regresaron. Algunos dicen que hay una secta que se reúne allí y hace rituales oscuros». Su voz temblaba, como si temiera que alguien pudiera oírla. «La gente del barrio ha aprendido a mantenerse alejada». Un estremecimiento me recorrió. No podía ser casualidad que todo lo que había encontrado en esa casa coincidiera con las palabras de Clara. Pero había algo más, algo que no podía descifrar. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté, intentando procesar la información. «Porque no es seguro hablar de ello», respondió, mirando a su alrededor con cautela. «Hay quienes vigilan, aquellos que no quieren que se sepa la verdad». Su mirada se desvió hacia el grupo de personas reunidas, y un sentimiento de inquietud se instaló entre nosotros. «¿Qué deberíamos hacer?», pregunté, sintiendo que el tiempo se me escapaba. Necesitaba hacer algo, pero la presión de la situación me paralizaba. «Debemos ir a la policía», sugirió Clara, pero su tono era incierto. Aunque, honestamente, no sé si eso cambiaría algo. La gente teme hablar, temen las represalias. De repente, una risa distante interrumpió nuestra conversación. Miré hacia la fuente del sonido y vi a un hombre de pie al borde del parque. Su figura me era familiar. Era uno de los hombres que había visto en las noticias, un sospechoso en varias desapariciones. La conexión me golpeó como un rayo. «Oliver», dijo el hombre,
sonriendo de una manera que hizo que se me helara la sangre. ¿Te diviertes investigando viejas leyendas? Su mirada era penetrante y sentí que el aire se volvía pesado a mi alrededor. Vamos, no le hagas caso, susurró Clara, asustada, pero algo dentro de mí me decía que no podía ignorar esto. La figura del hombre era la manifestación de todos mis miedos. ¿Qué sabes de la casa?, pregunté, el desafío temblando en mi voz. Ah, la casa, dijo, con una risa que resonaba con un tono oscuro. Es un lugar donde las almas perdidas se reúnen, donde los que no pueden escapar son siempre bienvenidos. Sin pensarlo, di un paso atrás, arrastrando a Clara conmigo. No te acerques, le advertí, sintiendo que el control sobre la situación se deslizaba entre mis dedos. La sonrisa del hombre se amplió y una sensación de inminente peligro llenó el aire. Sabía que tenía que actuar, que debía descubrir la verdad antes de que la casa y sus secretos me atraparan para siempre. Pero, ¿qué precio tendría que pagar para desentrañar ese misterio? Mientras me alejaba, una sensación de determinación se apoderó de mí. La casa había intentado retenerme, pero no se saldría con la suya. Tenía que regresar. Pero esta vez no lo haría solo. Tenía que reunir a otros, aquellos dispuestos a enfrentar la oscuridad. La lucha apenas comenzaba. Podría haber sucedido esto en la realidad. Deja tu comentario y no olvides suscribirte y dejar tu like mientras seguimos con nuestro viaje. ¿Qué harías si todo lo que conoces se convierte en un oscuro laberinto? Esa pregunta retumbaba en mi mente mientras caminaba por las calles de mi ciudad. Un lugar que solía ser familiar, pero que ahora parecía amenazador. Las luces parpadeantes de los edificios reflejaban mi creciente ansiedad, y cada sonido que rompía la noche se sentía como un eco de advertencia. Mi nombre es Lucas, un periodista de 32 años. Siempre había tenido un ojo curioso por la verdad, pero últimamente esa curiosidad se había transformado en una especie de obsesión. Había comenzado a investigar una serie de desapariciones inexplicables en el vecindario. Todo comenzó con un artículo que leí en un periódico local. Las víctimas eran personas comunes, individuos con trabajos, familias, vidas normales. Pero a medida que más casos aparecían, la sensación de que algo más oscuro se cernía sobre la ciudad se volvía cada vez más palpable. Esta noche, el aire estaba cargado de una extraña electricidad, como si estuviera siendo observado. Cada sombra proyectada por las luces de la calle parecía moverse, y los murmullos de los transeúntes se convertían en risas burlonas. Al caminar por un callejón, escuché un crujido detrás de mí. Mi corazón se aceleró. Solo es mi imaginación, pensé, pero una parte de mí sabía que había algo más. Las calles que antes eran acogedoras, ahora se sentían como un laberinto hostil. Las farolas titilaban, como si intentaran advertirme de un peligro inminente. Un olor a humo y algo más, algo químico, invadía el aire. Traté de ignorarlo, pero esa sensación de inquietud se intensificó. Había un susurro en el viento, un murmullo que parecía llamarme, arrastrándome hacia algo que no podía comprender. Decidí que tenía que encontrar respuesta. Regresé a la oficina donde había dejado todos mis apuntes. Las luces estaban apagadas y el silencio era abrumador. Al abrir la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda.
La oficina parecía vacía, pero el aire estaba impregnado de una tensión palpable. Comencé a revisar mis notas, buscando patrones en las desapariciones. Cada página contenía detalles que parecían llevarme hacia una verdad oscura. Sin embargo, a medida que leía, la sensación de ser observado aumentaba. Miré hacia la ventana y vi una sombra pasar rápidamente. ¿Era real o mi mente me estaba jugando una mala pasada? De repente, el sonido de un cristal rompiéndose resonó en la oficina. Me volví, mi corazón latiendo con fuerza. No había nadie. Respiré hondo y traté de calmarme. Solo es el viento, me dije. Pero el viento no rompió el cristal. Algo no estaba bien. Decidí que era hora de salir. Necesitaba aire fresco, claridad. Pero al cerrar la puerta detrás de mí, sentí que algo se movía en la oscuridad del pasillo. El murmullo se había convertido en un grito sordo, como si la propia ciudad estuviera gimiendo. Mientras caminaba por el pasillo, las luces parpadeaban más intensamente. El silencio se había vuelto opresivo. La familiaridad de la oficina se desvanecía rápidamente y la sensación de desasosiego me envolvía. Mírate, Lucas, pensé. Te has vuelto loco. Al llegar a la salida, una sombra se deslizó por el rabillo de mi ojo. Me detuve. Era como si una figura se estuviera ocultando, esperando el momento justo para aparecer. Giré la cabeza lentamente y un escalofrío helado recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que no estaba solo. Una silueta oscura se perfilaba en el extremo del pasillo. La figura se movió, acercándose lentamente. No podía ver su rostro, pero la presión en el aire se volvió insoportable. Oí una voz gritarme que huyera, que me alejara de allí. Pero en ese momento, algo dentro de mí se activó. Era mi trabajo, mi deber, descubrir la verdad. Me di la vuelta, dispuesto a enfrentar lo que fuera que estuviera acechando en las sombras. Pero al hacerlo, una risa fría resonó en el aire. Y en ese instante, comprendí que había cruzado una línea. La oscuridad que rodeaba la ciudad ya no era solo una sombra. Era un enemigo tangible, un frente oscuro que se acercaba rápidamente. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para descubrir la verdad? La pregunta se convirtió en mi mantra mientras me preparaba para enfrentar la oscuridad. El aire se tornó denso y frío. A medida que la figura se acercaba, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La risa se detuvo abruptamente, dejando un eco inquietante que resonaba en el pasillo vacío. En ese momento, todo mi ser se rebeló contra la curiosidad que me había llevado hasta allí. Me detuve y respiré profundamente, intentando calmar mi creciente ansiedad. La sombra no se movía, permanecía allí, como una presencia ominosa aguardando. La luz parpadeante de la oficina proyectaba formas distorsionadas en las paredes, y cada sombra parecía alargarse, como si estuvieran tratando de alcanzar algo. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz temblando ligeramente. No hubo respuesta, solo un silencio pesado que se sentía como un grillete. Decidí que debía actuar. No podía quedarme paralizado. Retrocedí lentamente, buscando la salida, cuando de repente el sonido de pasos resonó detrás de mí. Miré por encima del hombro y vi una figura salir de la penumbra. Era un hombre alto y delgado, con un abrigo oscuro que parecía absorber la luz. Su rostro estaba oculto bajo la sombra de un sombrero. Lucas, ¿verdad?,
Su voz era profunda y suave, pero había un tono amenazador que me hizo retroceder. He estado esperando conocerte. ¿Quién eres? Component placement, pregunté, intentando mantener la calma. Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de recordar si había estado investigando a este hombre. Soy alguien que sabe lo que está sucediendo en esta ciudad, dijo, dando un paso adelante. Alguien que puede ayudarte, o hacer que todo sea mucho peor. Sentí que la incomodidad se transformaba en miedo. ¿Ayudarme? ¿De qué manera? Drenia, le pregunté, mi voz temblando. Con las desapariciones, respondió él sonriendo, pero no era una sonrisa amigable. Las desapariciones son solo la superficie. Hay un mundo que no ves, un lado oscuro de esta ciudad que se oculta a plena vista. Pero si quieres respuestas, debes estar dispuesto a arriesgarte. La conversación se tornó más intensa y la atmósfera en el café se cargó de tensión. Decidí que debía seguir investigando. Después de un rato, me despedí y salí del café, sintiendo que cada paso me acercaba a algo más grande, más oscuro. Mientras caminaba por las calles, un pensamiento inquietante comenzó a surgir en mi mente. ¿Estaba realmente preparado para descubrir lo que había detrás de todas estas desapariciones? La idea de un culto operando en las sombras era aterradora, pero no podía darme por vencido. La verdad era mi única salvación. Regresé a mi apartamento, sintiendo que el peso de la investigación se volvía más pesado. Abrí mi computadora y busqué más información sobre los rumores del culto. Las horas pasaron rápidamente mientras leía historias de personas que afirmaban haber visto cosas extrañas, rituales en la oscuridad y encuentros con figuras encapuchadas. Pero a pesar de las pruebas, había un aire de incredulidad. La gente temía ser tachada de loca, o peor aún, convertirse en otra víctima. Fue entonces cuando decidí que necesitaba más información directa. Recordé que había un foro en línea donde la gente discutía estas historias. Me uní y comencé a interactuar con otros usuarios. Algunos hablaban de extrañas visiones y experiencias perturbadoras. Otros compartían teorías de conspiración que desbordaban la lógica. Una noche, mientras navegaba por el foro, un mensaje llamó mi atención. Si quieres conocer la verdad, ve al viejo molino al atardecer. La advertencia me heló la sangre. El viejo molino estaba abandonado y se decía que era un lugar frecuentado por los que buscaban respuestas. Pero también era un lugar donde muchos habían desaparecido. La adrenalina corría por mis venas. Si quería entender lo que estaba sucediendo, tendría que arriesgarme a ir allí. El miedo se entrelazaba con la emoción y sabía que estaba al borde de descubrir algo que cambiaría todo. Al llegar el atardecer, salí de mi apartamento con el corazón latiendo desbocado. La ciudad se cubría de sombras y la atmósfera era opresiva. Mientras me acercaba al molino, la luz del sol se desvanecía y un frío helado me envolvió. El molino se alzaba ante mí, sus viejas paredes cubiertas de musgo y sombras. Sentí que cada paso que daba resonaba en el silencio. Al entrar, el crujir de la madera bajo mis pies rompió la quietud, y una ola de inquietud me invadió. El lugar estaba oscuro, y un olor a humedad impregnaba el aire. Comencé a explorar, buscando señales de vida. El eco de mis pasos parecía burlarse de mí, y cada sombra se sentía como una amenaza.
De repente, escuché un murmullo. Me detuve en seco, el corazón en la garganta. La voz venía de una habitación más adentro. ¿Hay alguien ahí? Llamé, sintiendo que mi voz se perdía en la oscuridad. El murmullo se detuvo abruptamente. El silencio se convirtió en un rugido ensordecedor en mis oídos. Tomé un respiro profundo y con cautela avancé hacia la fuente del sonido. Las sombras danzaban a mi alrededor y la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. Al asomarme a la habitación, vi figuras encapuchadas reunidas en círculo. Susurros reverberaban en el aire y el ambiente estaba cargado de una energía inquietante. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sin quererlo, me había adentrado en el corazón del misterio que había estado persiguiendo. La verdad que buscaba estaba más cerca de lo que imaginaba, pero también más aterradora. Estaba preparado para enfrentar lo que estaba a punto de descubrir. La oscuridad me observaba y sabía que había cruzado una línea sin retorno. El aire en el molino era pesado y denso, como si cada susurro de las figuras encapuchadas absorbiera la luz. El círculo estaba iluminado por una tenue llama que parpadeaba, lanzando sombras que danzaban en las paredes desgastadas. Mi corazón latía con fuerza y una mezcla de miedo y curiosidad me empujó a avanzar un poco más. Observé con atención a los encapuchados. No podía ver sus rostros, pero sus gestos eran fluidos y seguros. En el centro del círculo había una mesa cubierta con un paño negro. Sobre ella había objetos que no podía identificar: frascos, velas y extraños símbolos trazados con tiza. Me estremecí al darme cuenta de que había entrado en un lugar donde no solo se discutía la verdad, sino que se practicaban rituales oscuros. Una voz resonó entre los murmullos. «La luna llena traerá el cambio», dijo una figura con voz profunda. «El sacrificio debe hacerse, y aquellos que se opongan a nosotros serán eliminados». Mis instintos me advirtieron que debía irme, pero la curiosidad me mantenía atrapado. No puede ser real, pensé. Esto es solo una locura. Pero en lo más profundo, sabía que había algo de verdad en lo que escuchaba. En ese momento, una figura se separó del grupo y se dirigió hacia la salida. Mi corazón latió con fuerza y decidí seguirla con la esperanza de obtener más información. La figura caminaba con determinación y logré mantenerme lo suficientemente cerca como para escuchar sus pasos en el suelo de madera crujiente. Salimos del molino y me di cuenta de que la noche se había vuelto aún más oscura. La niebla comenzaba a envolver la zona. La figura se detuvo en un claro cercano, girando para enfrentarse a mí. Era una mujer, su rostro oculto por la capucha, pero sus ojos brillaban con una luz intensa. «¿Por qué has venido?», preguntó. Su voz era suave, pero había un aire de autoridad en ella. «Busco respuestas», respondí, sintiendo que mis palabras apenas salían. «Quiero entender lo que está pasando en esta ciudad». Ella se rió suavemente, y ese sonido era escalofriante. «Las respuestas tienen un precio, joven. No todos están listos para la verdad que buscas». «Sé que hay un culto», dije, intentando mantener la calma. «Y sé que las desapariciones están conectadas con ustedes. ¿Por qué? ¿Qué quieren?». La mujer dio un paso adelante, acercándose lo suficiente para que pudiera ver una cicatriz en su mejilla.
Queremos la purificación de nuestra sociedad. Aquellos que se interponen en nuestro camino deben ser removidos. Cada sacrificio es un paso hacia la libertad de este lugar. Mis pensamientos giraban rápidamente. Sacrificios, libertad. Todo lo que había escuchado en el café y lo que había visto en el molino comenzaba a cobrar sentido. Pero también me llenó de pavor. ¿Y las personas que desaparecen? ¿Son sacrificios? Pregunté con voz temblorosa. Algunos lo son, respondió ella, su tono ahora más firme. Pero otros simplemente no comprenden. Hay quienes deben ser guiados, forzados a abrir los ojos ante la verdad. La oscuridad no se detiene, y aquellos que se niegan a ver serán consumidos. En ese instante, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me di cuenta de que me encontraba en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Qué tipo de culto son ustedes?, pregunté, sintiendo la urgencia de escapar, pero mis pies parecían pegados al suelo. Un culto que busca el equilibrio, dijo ella, con una mirada intensa. No somos los villanos que la gente cree. Somos los portadores de un nuevo orden. Pero ahora debes decidir. ¿Estás con nosotros o en nuestra contra? En ese momento, sentí que la niebla se espesaba a mi alrededor, como si la ciudad misma estuviera tomando un respiro colectivo. La decisión que debía tomar no solo era sobre mí, sino sobre todo lo que había descubierto. Cada desaparición y cada sombra en la noche. ¿Y si elijo no estar con ustedes?, pregunté, consciente de que mis palabras podrían sellar mi destino. La mujer sonrió, pero no había calidez en su expresión. Entonces, quizás te encuentres entre aquellos que deben ser guiados. La elección es tuya, pero recuerda, la verdad puede ser más oscura de lo que imaginas. Mientras hablaba, un sonido interrumpió la conversación. Un crujido detrás de nosotros. Me giré rápidamente y vi a una figura emergiendo de la niebla. Era el hombre del pasillo, el que había estado esperando por mí. Lucas, es hora de irte, dijo con un tono de urgencia. La mujer lo miró con desdén. ¿Y tú qué sabes sobre la verdad? Solo eres un espectador en esta lucha. Lo sé suficiente como para entender que Lucas no está preparado para esto, respondió él, mirándome intensamente. Debes salir de aquí. No hay tiempo para dudas. Un conflicto interno se apoderó de mí. Quería quedarme, obtener más respuestas, pero también sabía que había un peligro inminente. Sin otra opción, decidí seguir al hombre, corriendo hacia la salida mientras la niebla se cerraba tras nosotros. Al llegar al exterior, la ciudad parecía haber cobrado vida propia. Las luces de la calle parpadeaban y un sentimiento de desasosiego me envolvía. ¿Quiénes son ellos realmente?, pregunté, tratando de recuperar el aliento. Gente que se ha dejado llevar por la oscuridad, respondió el hombre. Pero no son los únicos. Hay otros que están trabajando en las sombras, tratando de detenerlos. Debes tener cuidado. No puedes confiar en nadie. Sus palabras resonaban en mi mente mientras nos alejábamos del molino. La realidad se tornaba más compleja y aterradora. ¿Por qué me ayudas?, le pregunté, sin poder evitar la desconfianza. Porque veo en ti lo que otros no ven, dijo. Tienes la curiosidad y la determinación para descubrir la verdad.
pero también eres vulnerable. Tienes que prepararte para lo que viene. De repente, un grito desgarrador rompió la tranquilidad de la noche. Nos detuvimos en seco y mi corazón se detuvo. ¿Qué fue eso?, pregunté, el miedo invadiendo cada fibra de mi ser. Es lo que sucede cuando las cosas se ponen peligrosas, respondió él, con el rostro sombrío. Necesitamos salir de aquí. La ciudad no perdona a los que se cruzan en su camino. Con cada paso, la sensación de estar siendo observados crecía. Sabía que había cruzado una línea y que la búsqueda de la verdad me había llevado a un lugar del que no podía regresar. La oscuridad se cernía sobre mí y la pregunta que resonaba en mi mente era clara. ¿Podría sobrevivir a lo que estaba por venir? El aire era denso y frío mientras corría al lado de aquel desconocido que se había convertido en mi única esperanza. El eco de lo que resonaba en la noche parecía acercarse, como un eco aterrador de lo que acechaba en las sombras. Miré a mi alrededor, intentando captar cualquier signo de peligro, pero la niebla lo cubría todo como un velo, ocultando lo que realmente estaba detrás de nosotros. ¿A dónde vamos?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque el pánico burbujeaba en mi pecho. Debemos llegar al refugio antes de que nos encuentren, respondió él sin mirar atrás. Su voz era tensa, como si cada palabra pudiera atraer a lo que estaba persiguiéndonos. No podemos quedarnos aquí. Ellos saben que estás involucrado ahora. Mi mente luchaba por procesar todo lo que había aprendido. ¿Por qué me le elegiste? ¿Por qué no te has ido tú solo? Porque no todos pueden ver lo que tú has visto, dijo, deteniéndose de repente. Eres un riesgo, pero también una oportunidad. La ciudad necesita a alguien dispuesto a enfrentarse a la verdad. ¿Y qué verdad es esa?, pregunté, mientras trataba de mantenerme enfocado en su figura. Hay un culto que se lleva a la gente. Hay algo más oscuro acechando en las sombras. ¿Exactamente? Y no solo eso. Lo que ellos hacen tiene repercusiones mucho más grandes de lo que imaginas. La ciudad entera está atrapada en un ciclo de miedo y control. Pero hay otros como nosotros que luchan en la penumbra. Un sonido repentino nos detuvo. Un crujido provenía de un callejón cercano. El hombre levantó la mano indicándome que permaneciera en silencio. La tensión era palpable. Mi corazón latía con fuerza, resonando en mis oídos como un tambor de guerra. Entonces lo vi. Una figura emergía de las sombras, su rostro oculto bajo una capucha. Me estremecí reconociendo la misma silueta que había visto en el molino. ¿Es uno de ellos?, pregunté en un susurro. Quieto, ordenó el hombre, su mirada fija en la figura. No muestres miedo. La figura avanzó y el aire se volvió aún más denso. Vengo en busca de respuestas, dijo con una voz resonante que parecía fluir como un susurro de viento. Lucas, sabes que no puedes escapar. La verdad siempre encuentra su camino. ¿Quién eres?, exigí, el coraje que sentía amenazando con desvanecerse. ¿Qué quieres de mí? Quiero que comprendas que estás en el centro de todo esto, respondió la figura. Lo que has presenciado en el molino es solo el comienzo. No puedes huir de tu destino. Mi mente giraba en confusión. Destino. Solo quiero entender lo que está sucediendo. Y entenderlo es tu elección, continuó la figura. Pero te advierto,
No hay vuelta atrás. Aquellos que conocen la verdad deben enfrentarse a ella. Sin previo aviso, el hombre a mi lado se movió, tomando mi brazo y arrastrándome hacia atrás. No escuches sus mentiras. Están tratando de manipularte, murmuró con urgencia. La figura encapuchada sonrió, un gesto que enviaba escalofríos por mi columna. No son mentiras, joven, son advertencias. La oscuridad que has tocado no se detendrá. Te has convertido en parte de este juego y es hora de que elijas tu bando. Lucas, tenemos que irnos ahora, gritó mi compañero, rompiendo el hechizo de la figura. Echamos a correr por las calles, el sonido de nuestros pasos resonando en la noche. La figura permaneció en el callejón, mirándonos con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo devorado por su mirada. La niebla nos envolvía, ocultando las calles familiares, que comenzaban a parecerme extrañas y amenazadoras. ¿Qué fue eso?, pregunté, el aire frío llenando mis pulmones. Uno de ellos. Hay más como él. Están en todas partes, observando, respondió el hombre, sus ojos parpadeando con preocupación. Debemos llegar al refugio. No hay tiempo que perder. La adrenalina bombeaba en mis venas mientras corríamos. Cada sombra parecía cobrar vida a nuestro alrededor, y los ecos de nuestras respiraciones rápidas se mezclaban con el sonido de pasos que podrían estar detrás de nosotros. El miedo a lo desconocido se instaló en mi mente. Finalmente, llegamos a un antiguo edificio de ladrillos rojos. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y la puerta chirrió ominosamente al abrirse. Entramos y el hombre cerró la puerta con fuerza, asegurándose de que nadie nos siguiera. ¿Dónde estamos?, pregunté, mirando alrededor. El interior era oscuro, con muebles cubiertos de sábanas blancas. Un ambiente de abandono y olvido envolvía el lugar. Este es nuestro refugio temporal, explicó, su voz un susurro. Aquí podremos planear nuestro siguiente movimiento y reunir a otros que están dispuestos a luchar. A medida que mis ojos se ajustaban a la penumbra, comencé a notar los rostros de otras personas que se asomaban desde las sombras. Había un aire de desconfianza y determinación en sus miradas. ¿Son ellos también parte de la lucha?, pregunté, sintiéndome un poco más esperanzado. Sí, dijo el hombre. Cada uno de ellos ha visto lo que has visto. Cada uno ha perdido algo o a alguien. La ciudad está atrapada en una red de oscuridad. Pero juntos podemos desmantelarla. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La responsabilidad de conocer la verdad comenzaba a pesarme. ¿Qué debo hacer?, pregunté, la incertidumbre llena de angustia en mi voz. Debes estar preparado para lo que viene, respondió, su tono grave. Lo que hemos descubierto hasta ahora es solo la punta del iceberg. La lucha que se avecina será intensa y peligrosa. No hay garantías. ¿Qué pasa si no puedo enfrentarme a ello?, pregunté, inseguro. Entonces, debes encontrar tu propia verdad, dijo él. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, y la decisión de cómo avanzar depende de ti. Mientras el grupo comenzaba a discutir estrategias y planes, una sensación de urgencia me invadió. La lucha por la verdad no solo era una batalla contra un culto, sino una confrontación con mis propios miedos. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas
se estaba transformando en una lucha por la supervivencia. Y en ese momento comprendí que había cruzado una línea de no retorno. La oscuridad de la ciudad no solo me había encontrado, sino que había despertado algo en mí que nunca podría ignorar. La lucha comenzaba y estaba listo para enfrentarla, sin importar el costo. ¿Alguna vez has sentido que te observan, incluso cuando estás solo? Como si una sombra invisible siguiera cada uno de tus pasos, acechando en la oscuridad. Nadie más parece notarlo, pero tú sabes que algo no está bien. Es solo una sensación al principio, como un murmullo lejano en tu mente. Pero, ¿y si no es solo eso? ¿Y si hay algo ahí? Algo que no puedes ver, pero que te está buscando. Era una noche común cuando me di cuenta de que algo estaba mal. El aire estaba frío y la ciudad, normalmente bulliciosa, parecía sumida en un silencio extraño y pesado. Aún estaba despierto, sentado en mi sofá, mirando fijamente la pantalla de mi televisión apagada. No me importaba qué hora era. La vida parecía detenerse en estos momentos de insomnio, cuando la mente se mueve más rápido que el cuerpo. Me levanté para ir a la cocina. El sonido de mis pasos sobre el suelo de madera creaba una serie de ecos huecos en el aire vacío. La casa siempre había sido tranquila, demasiado tranquila. Y en ese silencio, cualquier ruido se volvía más grande, más fuerte. Abrí la puerta del frigorífico y el resplandor de la luz fría me hizo entrecerrar los ojos. Nada parecía fuera de lo común. Un par de botellas de agua, algo de comida. Cerré la puerta y volví al salón. Pero algo me hizo detenerme. Una sombra moviéndose con rapidez se desvaneció por el pasillo de la casa. Me quedé inmóvil. ¿Era mi imaginación? ¿Había sido solo un reflejo? El corazón me latía más rápido. Me acerqué al pasillo con cautela, pero cuando llegué al final, todo parecía estar en orden. Las sombras danzaban lentamente por las paredes, a medida que la luz de la luna entraba por las ventanas. No había nada raro, nada que me explicara la sensación de frío en mi piel. Entonces oí algo, un susurro bajo y suave, pero claramente presente. No podía entender las palabras, solo un murmullo arrastrado por el viento. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me volví rápidamente hacia la sala, pero no vi nada. La casa seguía igual, pero esa sensación de ser observado no desaparecía. Comencé a caminar hacia el salón, pero mientras lo hacía, no pude evitar mirar atrás. Unos pasos, o al menos lo que parecían pasos, me seguían. Cada vez que me detenía, el sonido se desvanecía, pero no pasaba mucho tiempo antes de que empezara de nuevo. Mis pensamientos se agitaban. Es solo el cansancio, me repetía. Es solo la ansiedad. ¿Pero por qué? El aire estaba tan denso. ¿Por qué mis sentidos parecían tan alertas a cada movimiento, a cada ruido? Un leve aroma a humedad llenó la habitación, un olor que nunca antes había notado en la casa. Me acerqué a la ventana para abrirla, buscando aire fresco, pero al hacerlo, una sombra se movió rápidamente frente a la luz de la luna, cruzando de un lado a otro como un espectro. Mi respiración se aceleró. ¿Qué era eso? ¿Estaba imaginando cosas? ¿Era el cansancio? ¿La soledad? ¿O había algo más? Volví a mirar al pasillo, pero ahora parecía más largo, más oscuro. La luz de la luna, normalmente reconfortante, ahora parecía agobiante,
arrojando sombras que danzaban de una manera inquietante. Algo no estaba bien, y aunque trataba de racionalizar la sensación de estar siendo seguido, observado, no se iba. Mi mente comenzó a preguntarse, ¿y si no estaba solo en esta casa? Me quedé allí, en el umbral del pasillo, con el corazón retumbando en mis oídos. La casa, antes tan familiar, ya no me parecía tan segura. Cada rincón, cada grieta en las paredes, parecía esconder algo, como si la misma estructura de la casa estuviera cambiando. Las sombras se alargaban de una manera extraña, como si tomaran forma propia. ¿Era mi mente jugando conmigo? ¿O realmente algo estaba sucediendo? Decidí dar un paso hacia adelante, aunque mi cuerpo temblaba. Los pasos que me seguían estaban más cerca ahora, pero no podía distinguir de dónde venían. El sonido de los pies sobre el suelo era más claro, más presente. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero no pude evitar mirar hacia atrás una vez más. No había nada. Pero eso no me tranquilizó. Al contrario, la ausencia de algo visible hacía que la sensación de amenaza fuera aún mayor. Seguí avanzando por el pasillo, sin saber por qué lo hacía. Quizá esperaba encontrar alguna explicación lógica, algo que me dijera que todo esto era producto de mi imaginación. Pero a medida que me adentraba, el aire se volvía más denso, más opresivo. El olor a humedad se intensificaba, y algo en mi interior me decía que no debía continuar. Pero no pude detenerme. Algo me empujaba hacia adelante. El pasillo parecía alargarse, y las paredes que normalmente estaban llenas de recuerdos, ahora estaban vacías y sombrías. Cada marco de foto que pasaba me parecía más lejano, más ajeno. Las luces, que antes iluminaban con suavidad, ahora titilaban y parpadeaban, sumiendo la casa en una oscuridad inquietante. A medida que avanzaba, las sombras parecían moverse, como si tomaran vida propia. De repente, oí una puerta cerrarse de golpe al final del pasillo. Mi cuerpo se tensó. Sabía que no había nadie más en la casa. Nadie más estaba allí. Mis pensamientos empezaron a agolparse como un torbellino de confusión y miedo. ¿Qué estaba sucediendo? Mis piernas se movían sin quererlo, y antes de darme cuenta, estaba frente a una puerta cerrada. Una puerta que antes nunca había notado. Era antigua, de madera oscura, con una manija de hierro envejecido. Estaba cerrada, pero algo me decía que debía abrirla. Un impulso irracional, pero irresistible, me empujaba a tocar la manija. Cuando lo hice, sentí un escalofrío recorriéndome la espina dorsal. La puerta cedió con un crujido bajo, y al abrirse, la oscuridad al otro lado parecía tragarse la luz. El aire dentro de la habitación era aún más denso, con un peso palpable que dificultaba la respiración. Los pasos que me seguían eran ahora más claros, más cerca. Podía oírlos justo detrás de mí, y un sudor frío empezó a formarse en mi frente. Mi mente luchaba por encontrar alguna explicación lógica, pero no podía. No había nada que pudiera justificar lo que sentía ni lo que veía. Poco a poco, la luz de la habitación comenzó a distorsionarse. Las sombras que se proyectaban sobre las paredes no se comportaban como debían. Se estiraban y se retorcían de manera antinatural. Algo se movía en la oscuridad, algo que no podía identificar, pero cuya presencia sentía cada vez más cerca. Mi respiración se hizo más rápida y superficial, y el sonido de mis pasos
se mezcló con esos otros, los que no podían ser míos. En un intento por alejarme, di un paso atrás, pero algo me detuvo. Una mano fría y seca se posó sobre mi hombro. No era mi mano, era algo más, algo que no podía ver, pero que podía sentir con cada fibra de mi ser. El pánico se apoderó de mí y el terror de lo desconocido me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. La mano apretó un poco más y la habitación comenzó a girar, como si estuviera siendo absorbido por una espiral de oscuridad. Las sombras se hicieron más densas, envolviéndome completamente, hasta que ya no pude distinguir el lugar en el que estaba. Mi mente se desbordó y una única pregunta comenzó a repetirse en mi cabeza. ¿Qué es esto? Una risa suave, casi imperceptible, flotó en el aire. No pude distinguir de dónde venía, pero me heló la sangre. Me giré buscando una salida, pero la puerta ya no estaba allí. Solo quedaba un pasillo interminable de sombras y el sonido de mis propios pasos que ya no parecían ser míos. El aire estaba pesado, como si cada respiración me costara más de lo habitual. Mi pecho subía y bajaba con rapidez, pero no podía dejar de mirar alrededor buscando alguna explicación, alguna salida. Pero no había nada, solo oscuridad. El pasillo, antes conocido, ahora era un laberinto de sombras que parecían moverse a su propio ritmo, retorciéndose y cambiando a cada instante. Mis ojos no podían seguir el movimiento. Se deslizaban fugaces y difusos, como si no pertenecieran a este mundo. Me forcé a dar un paso adelante, aunque sentía que algo me empujaba hacia atrás. Cada fibra de mi ser gritaba que debía escapar, pero el miedo me mantenía en su lugar. Las paredes, antes sólidas, ahora parecían palpitar como si estuvieran vivas. Los tonos oscuros que proyectaban las sombras cambiaban constantemente, estirándose de manera antinatural. Una sensación de frío penetrante comenzó a subir por mi espalda, como si el mismo aire se volviera más denso, más impenetrable. Pero lo peor no era el frío, ni la oscuridad, ni las sombras. Lo peor era que ya no podía distinguir si los ruidos que oía eran reales o si mi mente estaba jugando conmigo. Los pasos que me seguían se habían detenido. Solo el silencio reinaba, pero era un silencio aterrador. Un vacío que parecía devorar todo, como si el sonido mismo estuviera siendo suprimido por algo que acechaba en la sombra. ¿Dónde estaba la mano que había tocado mi hombro? ¿Dónde estaba la risa que había escuchado hace solo unos segundos? Todo había desaparecido, como si la pesadilla se hubiera disuelto en la nada. Pero el miedo seguía presente, clavado en mi pecho como un peso invisible. Un susurro bajo rompió el silencio. No era un sonido de afuera, ni de dentro de mi cabeza, como si alguien susurrara directamente en mi oído. El murmullo era incomprensible, pero sentí cada palabra como si se clavara en mi mente. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en una red invisible, una red que mi mente no lograba comprender. De repente, una luz tenue apareció a lo lejos, tan débil que al principio dudé si era real o solo un reflejo en mis ojos. Pero la luz crecía, acercándose poco a poco, hasta que vi que era una lámpara vieja colgada del techo. Pero no era una lámpara común. La luz que emitía no era cálida, no era amarilla, era fría, pálida,
como la luz de la luna, pero más distante, más ajena. Mi mente gritaba que no me acercara, que huyera, pero mis pies se movieron de forma autónoma, como si algo más me controlara. Al llegar bajo la lámpara, pude ver que no estaba solo. La sombra que me había seguido por todo el pasillo ahora estaba a mi lado. No era una sombra común, ni una figura borrosa. Era una silueta clara, alta y delgada, formada por una oscuridad que parecía absorber la luz misma. No tenía rostro, no tenía detalles, solo una figura imponente que se mantenía fija en el borde de mi visión, como si estuviera esperando que yo hiciera el primer movimiento. El aire se volvió aún más espeso, como si todo a mi alrededor se estuviera volviendo más denso. La figura permaneció inmóvil, pero algo en sus movimientos, o mejor dicho, en la falta de ellos, me helaba la sangre. No podía apartar la vista, no podía moverme. Los pasos que antes había oído eran ahora una constante pulsación en mi cerebro, retumbando con cada latido de mi corazón. Intenté hablar, gritar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Mis labios no respondían. El miedo me paralizó por completo. La figura comenzó a moverse, pero no como una persona. Era más bien un deslizamiento, como si su cuerpo flotara ligeramente por encima del suelo, desafiando las leyes de la física. Cada movimiento era inquietante, preciso, calculado. Estaba cerca, cada vez más cerca, y algo dentro de mí me decía que no debía mirar, que no debía ver lo que estaba a punto de suceder, pero no pude evitarlo. La figura se acercó lentamente, sin prisa, como si disfrutara de mi terror. Me quedé allí, observando, sintiendo cómo el tiempo se estiraba, como si no tuviera fin. La figura se detuvo justo frente a mí, a unos pocos centímetros de distancia, y finalmente algo cambió en su forma. La sombra se transformó, se alargó, y pude ver que no era solo una sombra, era algo más, algo mucho más antiguo y maligno. No tenía rostro, pero podía sentir su presencia con una intensidad que me desgarraba por dentro. La luz fría de la lámpara titiló una vez más, y por un momento la figura dejó de ser solo sombra. Vi algo detrás de la oscuridad. Un par de ojos brillaban con un resplandor antinatural, un brillo que no pertenecía a este mundo. Mis piernas cedieron, pero no pude caer. Algo invisible me sostenía. Me mantenía erguido mientras la figura seguía mirándome. Un murmullo comenzó a llenar el aire, pero no era un susurro, era un grito lejano, profundo, que venía desde el interior de la oscuridad misma. ¿Qué eres?, logré susurrar, aunque no estaba seguro de si realmente había pronunciado las palabras en voz alta. No obtuve respuesta. La figura, como si fuera un eco del mal, comenzó a desvanecerse lentamente, pero no se fue. Se quedó ahí, justo al borde de mi visión, mientras la oscuridad que la rodeaba parecía devorar todo a su paso. El miedo me ahogaba. Estaba atrapado en una pesadilla y no sabía si alguna vez lograría salir de ella. La oscuridad comenzó a envolverme por completo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. No podía oír nada salvo mi respiración agitada y el latido desbocado de mi corazón. Estaba atrapado, inmovilizado, y la figura ante mí, la sombra sin rostro, parecía crecer cada vez más grande. Mis ojos no podían apartarse de ella, aunque mi mente intentaba
desesperadamente negar lo que veía. Cada vez que pensaba que se desvanecería, la presencia se hacía más densa, más concreta. Un frío antinatural comenzó a calar mis huesos, haciendo que me temblara todo el cuerpo. Cada centímetro de mi piel se erizó, como si estuviera siendo tocado por manos invisibles. No había ninguna explicación lógica. La luz que emanaba de la lámpara seguía siendo débil, como si estuviera luchando contra algo, como si la misma luz temiera esa sombra. Pero la luz comenzó a apagarse lentamente, como si alguien estuviera apagando una vela a medida que se acercaba a mí. Era un sueño. No podía ser. El miedo era demasiado real, demasiado presente. Podía sentir el calor de mi piel y el frío penetrante que se colaba en cada rincón de mi mente. El aire ya no era aire, era algo más, algo denso que dificultaba cada respiración. Mi garganta estaba seca, como si me estuviera ahogando. Pero el peor de los temores era ese conocimiento profundo. Algo estaba esperando. Algo no quería que yo me moviera, que escapara. Finalmente, la sombra pareció moverse. No fue un deslizamiento, ni una figura que se arrastraba. Number, la sombra, se levantó, como si se estirara, alzándose por encima de mí, alcanzando una altura que nunca hubiera imaginado posible. En su forma, pude distinguir figuras, detalles inquietantes. No un rostro, pero sí algo más. Una boca sin labios, solo dientes, huesos y una sonrisa macabra que me atravesaba sin piedad. Los ojos, esos ojos que brillaban con un resplandor que no pertenecía a la luz, sino a la oscuridad misma. No eran ojos humanos. Eran vacíos, pero llenos de una maldad infinita. La sombra comenzó a acercarse. Cada paso resonaba en mi mente. Era real. No podía creerlo. No podía entenderlo. Mi mente buscaba razones, pero todas las explicaciones que encontraba parecían más absurdas, más ridículas. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía gritar? No había escape. Estaba atrapado en una dimensión que no comprendía, en una pesadilla que no tenía fin. Mis piernas, que antes no respondían, ahora temblaban, pero no de miedo, sino de agotamiento. La angustia me había sobrepasado, y todo lo que quería era despertar, escapar. Pero la sombra seguía acercándose, como una enorme ola de oscuridad que engullía todo a su paso. Podía sentir su presencia tan cerca de mí que mi cuerpo entero vibraba de terror. Y entonces, algo cambió. La figura ya no se movía como antes, deslizándose con tranquilidad. Ahora avanzaba rápidamente, de forma errática. Sus movimientos eran rápidos, incontrolables, como si estuviera siendo impulsada por una fuerza mucho mayor que su propia forma. Cada paso retumbaba, haciendo que las paredes a su alrededor parecieran temblar. La sombra ya no solo me rodeaba, sino que me estaba tocando. Me sentí como si estuviera siendo absorbido por algo invisible, algo que me devoraba sin que pudiera resistir. Pero no había dolor, no había contacto físico. Era un vacío, una sensación de ser despojado de mi ser, como si la sombra quisiera consumir todo lo que era, todo lo que había sido. Sentí como mi propia esencia se desvanecía, como mi cuerpo se volvía ligero, como si estuviera flotando. Mi mente gritaba, pero no podía hacer ningún sonido. Solo quedaba esa presión, esa sensación de caer en un abismo sin fin. Y fue entonces cuando algo rompió la quietud.
un grito desesperado que provenía de lo más profundo de mi ser. Algo que no sabía que aún existía dentro de mí. Pero el grito no era mío, no era humano. Era un grito de desesperación, de sufrimiento, de algo que había estado esperando salir durante mucho tiempo. La figura, la sombra, se detuvo un momento, como si algo hubiera interrumpido su avance. Su forma se retorció, pero no de una manera orgánica, sino como si algo estuviera luchando contra su propia existencia. De pronto, todo se desvaneció. La sombra, la figura, el miedo. Todo se deshizo en el aire como si nunca hubiera existido. La luz de la lámpara volvió a su estado normal, brillante y cálida. El pasillo, que antes estaba oscuro y amenazante, ahora parecía estar vacío. Silencio. Solo el silencio. Pero algo dentro de mí sabía que no había terminado. Algo seguía allí. Algo había quedado. Y no podía dejarlo ir. La sensación de ser observado volvió, pero no era solo un sentimiento vago. Ahora era claro, palpable. Estaba siendo seguido, acechado. Y aunque la sombra había desaparecido, sabía que en algún lugar de la oscuridad aún permanecía. El silencio era ensordecedor. La luz de la lámpara, que antes parecía temerosa, ahora era la única fuente de realidad que quedaba en el pasillo. Sin embargo, algo no estaba bien. No podía dejar de mirar las sombras proyectadas en las paredes, las cuales se alargaban y distorsionaban en formas grotescas. Había algo más allá de la luz, algo que se ocultaba en la penumbra, que no terminaba de desaparecer. Me obligué a dar un paso hacia adelante. Mi mente trataba de encontrar alguna lógica, alguna explicación para lo que había sucedido. Pero cuanto más lo intentaba, más vacía se sentía mi razón. La figura, la sombra, ¿había sido real? ¿O era solo un producto de mi mente? ¿De un miedo que ya me había invadido demasiado? Estaba tan confuso que ya no podía confiar ni en mis propios pensamientos. Mi respiración era entrecortada, como si aún estuviera corriendo por ese pasillo interminable, pero no había a dónde huir. Estaba atrapado. La sensación de ser observado persistía, como si no hubiera escape. No me atrevía a mirar atrás, pero algo dentro de mí me decía que si lo hacía, la figura estaría allí, acechando, esperando. No podía perder la esperanza. Tenía que salir. Tenía que encontrar una salida. Algo que me devolviera a la realidad. O eso pensaba. Los pasos que antes había oído, que se habían detenido por un momento, volvieron lentamente, muy lentamente, pero seguros. No eran pasos humanos, no eran pasos normales, eran pesados, como si algo o alguien estuviera arrastrando un peso enorme. Cada eco hacía que mi corazón se acelerara aún más. Las paredes parecían estrecharse a mi alrededor, como si el pasillo mismo estuviera conteniéndolos. Susurré sin querer, pero la respuesta vino en forma de una nueva distorsión en el aire, un cambio en el ambiente que me heló por completo. Las sombras parecían moverse por voluntad propia, deslizándose por las paredes con una velocidad que no podría haber imaginado. El aire se volvió denso, difícil de respirar, como si algo estuviera absorbiendo el oxígeno de la habitación. Intenté avanzar, pero mis pies no respondían. La sensación de frío aumentaba. Mis dedos estaban rígidos. Mis piernas temblaban. La oscuridad, que antes solo me rodeaba, ahora parecía entrar en mí,
invadiéndome, cubriéndome. Mis músculos se sacudían y en la distancia pude ver una figura moverse a gran velocidad. No era la sombra, no era la misma presencia, pero algo en su movimiento, en su forma, me decía que también era parte de lo que me perseguía. Una especie de criatura desfigurada que parecía estar hecha de fragmentos de oscuridad y luz rota. Un ser imposible que se deslizaba por el aire sin esfuerzo, acercándose rápidamente hacia mí. Mi cuerpo reaccionó por instinto, empujándome hacia adelante, corriendo sin pensar, sin mirar atrás. No sabía a dónde iba. No sabía si estaba corriendo hacia un final o hacia otro tipo de horror. Solo sabía que debía escapar. El sonido de los pasos detrás de mí se hacía más fuerte, más cercano. Podía sentirlo. Algo me perseguía, algo que no quería que siguiera con vida. Mi mente se estaba desmoronando. Cada pensamiento se volvía borroso, como si la realidad misma estuviera comenzando a desintegrarse a mi alrededor. Corrí por lo que parecía una eternidad, con el sonido de los pasos que se acercaban más y más. Las paredes comenzaban a cambiar, a deformarse. La luz de la lámpara ya no era constante. Parpadeaba y se desvanecía, como si alguien estuviera apagando las estrellas de una noche infinita. En la oscuridad podía ver sombras moverse, deslizarse, siguiéndome. El aire era pesado, casi irrespirable, y cuando creí que ya no podía más, cuando mis piernas comenzaban a flaquear, vi una puerta al final del pasillo. La puerta. Corrí hacia ella con todas mis fuerzas, sin mirar atrás. El sonido de los pasos era ensordecedor. Cada vez que me acercaba a la puerta, parecía que se alejaba más. Pero algo dentro de mí me empujó a seguir, con una última explosión de energía. Llegué hasta la puerta y con las manos temblorosas la abrí. Lo que vi al otro lado me paralizó. Era el mismo pasillo, la misma oscuridad, los mismos ecos, el mismo horror. Había estado corriendo en círculos, atrapado en el mismo lugar. La puerta no era una salida, era una ilusión, una trampa que había sido puesta para atrapar mi mente. La sombra seguía allí, esperando en la distancia, y aunque no podía verla directamente, podía sentir su presencia en cada rincón. Mi respiración se aceleró aún más. Estaba atrapado en el lugar, en mi mente. Y en ese momento supe la verdad. La sombra no era un ser externo. Era parte de mí, de mi miedo, de mi desesperación. Algo había despertado en mi interior. Algo que había permanecido dormido durante años. Y ahora no podía escapar. Nunca podría escapar. Gracias por escuchar nuestras historias hasta el final. Ahora, si aún no lo han hecho, pueden dejar su like y suscribirse. Nos vemos en los próximos episodios.